Thank you, Jesus. Dios los bendiga. Una vez más, vamos a comenzar.
you, Jesus. Aleluya, Jesus. Dios es bueno, Dios los bendiga. Vamos a orar hoy por toda la gente que tenga necesidades, sanidad, fuerzas, si necesitan fuerzas de Dios, sanidad divina. Si ha perdido algún ser querido, creemos que el Señor Jesucristo le puede fortalecer su alma, su espíritu, su corazón. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Corintios. Vamos a ir al segundo libro de Corintios, al capítulo 10. Hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca de lo que es la guerra espiritual. Para poner un fundamento, vamos a ir al libro del segundo de Corintios, capítulo 10. Un saludo muy cordial a todos los que están ahí conectados. Hay tiempo todavía. Creo que si usted quiere invitar a alguien que se conecte, que sabe que necesita oración o necesita un mensaje de la palabra de Dios que le pueda ayudar en alguna área de sus vidas. Capítulo 10 del segundo libro de Corintios, capítulo 10, el verso 4 y el verso 5. Dice, el verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ore conmigo, diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: tu sangre preciosa sobre mi vida. Tu sangre preciosa sobre mi mente, sobre mis oídos, sobre mi corazón. Diga conmigo: en el nombre de Jesús te doy gracias por haberme perdonado todos mis pecados. Diga conmigo: perdóname, Jesús, todos mis pecados. Entra en mi corazón, sálvame. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Diga: en el nombre de Jesús te doy gracias. Diga conmigo: acepto tu sangre preciosa. Diga conmigo: acepto la sangre de Jesús. La sangre de Jesús me lava, me limpia y me purifica. La sangre de Jesús sobre mi mente, sobre mis oídos. Diga conmigo: dame oídos para oír. Dame un corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, en Jesus' name. Amén, amén. Se pueden sentar, o si ya estaban sentados, sigan sentaditos. Y voy a tomar este tiempo a la iglesia Compañerismo Familiar. Los miembros, gente de la iglesia Compañerismo Familiar, me pidieron que un grupo de gente que les enseñara la palabra de Dios una vez por semana, así así como lo hacemos, como lo estamos haciendo ahorita. Tenemos servicio los miércoles a las 7 de la noche y los domingos también tenemos servicio. Y si usted es de otro ministerio, de otra iglesia, o si usted es alguien que se ha conectado ahí, no tiene una iglesia, o si su iglesia está cerrada, quiero animarle que busque la forma como congregarse, porque es para su bien, es para ayudarles. Pero esto no tiene nada que ver con el estudio, o sea, solo lo estoy dando a manera de introducción. Entonces aquí en estos versos que leímos de la palabra de Dios, fíjese bien, Dios sabía que íbamos a estar envueltos en una guerra. Una guerra significa una lucha, significa una pelea, ¿ok? Una lucha, una pelea. Entonces, pero es una guerra espiritual. Por eso la Biblia nos dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, dice. No está hablando de pistolas, de cuchillos, de bombas atómicas. Dice: pero las armas de nuestra milicia, dice, son poderosas en Dios. Dice, son poderosas en Dios. Dios sabía que las íbamos a necesitar y por eso nos las dejó. Esto es importante que nosotros hagamos real, que la lucha, la guerra, la pelea que tenemos es porque el diablo está peleando por el alma de la gente. Si ya no dije más, se acabó el estudio, pero escuche. El diablo quiere llevarse la gente al infierno, quiere llevarse el alma de la gente al infierno. Y esa es la lucha, esa es la pelea.
porque Él pelea con nosotros. Tenemos un enemigo con quien pelear y con el cual debemos usar nuestras armas para que nuestra alma no sea robada, ¿ok? Y para que los cristianos no seamos desviados, para que los cristianos no seamos sacados de nuestra fe, sino que nos mantengamos enfocados en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice, el diablo vino a robar, matar y destruir, y Cristo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Así que siempre tenemos un enemigo de nuestras almas, ¿ok? Tenemos ese enemigo de nuestras almas. Entonces Dios dice, yo los voy a equipar, les voy a dar lo necesario, dice Dios, para que ustedes, cuando estén en medio de esa lucha, esa pelea, dice Dios, ¿sabe qué? Ustedes van a tener más poder que el diablo, más poder que su enemigo, dice Dios, porque yo soy el poderoso y las armas que yo les doy, dice Dios, son más poderosas que las del enemigo. Por eso el enemigo es mañoso, es engañoso, es transero. Por eso él no pelea, no ataca frente a frente, cara a cara, no. Él busca la forma cómo molestar al cristiano, cómo engañar al cristiano. Él busca la forma cómo desviar a los cristianos. Él busca la manera cómo poner a los cristianos en situaciones donde el cristiano comience a dudar de su fe. Entonces esa es la guerra donde todos estamos envueltos, todos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, ¿ok? Estamos envueltos en una lucha, en una pelea, en una guerra, pero donde siempre recuerde que va a salir vencedor. Entonces, Dios proveyó esas armas, entonces nosotros debemos aprender a usarlas en contra de todo estorbo, en contra de toda adversidad que no nos deja conocer a Dios. Aquí en el verso que leímos, en el verso 5 dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese bien, el diablo no quiere que la gente conozcan a Dios, que no conozcan a Jesucristo. El diablo no quiere que usted tenga relación con Dios, relación con Jesucristo. Porque si él sabe que usted comienza a conocer a Dios, conocer más a Dios, él sabe que tiene la batalla perdida, la guerra perdida. Porque usted le va a hacer daño al reino del diablo, usted le va a hacer daño al reino de los demonios. El diablo ya no va a poder en contra de usted, ni en contra de su familia. Ahora él ya no lo va a perseguir a usted, sino que usted lo va a perseguir a él. Porque usted conoce quién es Dios, usted sabe quién es Dios, usted sabe quién es Cristo Jesús, usted sabe quién es el Espíritu Santo y usted sabe quién es usted en Jesús. Usted sabe que usted es hijo de Dios, que usted es hija de Dios. Usted sabe que es más fuerte, más poderoso el que vive en usted que el que está en el mundo. Usted sabe que el Espíritu Santo de Dios es la fuerza, es el poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. El Espíritu Santo de Dios es el poder de la resurrección. Y ese poder de la resurrección está en usted. Por eso vamos a tener muchas luchas, pruebas, tribulaciones. Porque el enemigo no quiere que usted y yo conozcamos quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial. Pero Dios nos dejó las armas, y un tiempo atrás les compartí un poco de esto, pero creo que necesitamos aprender más, porque las armas de nuestra milicia, una de las cosas poderosas que tenemos es la palabra de Dios, la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Tenemos también la oración, es una arma poderosa. Tenemos la alabanza. La alabanza no es para nosotros los cristianos, la alabanza es para Dios. Por eso mucha gente se equivocan, porque cuando van a las iglesias dicen, es que esos cantos no me gustan. Es que no son para usted, los cantos son para Dios. A la iglesia vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, y esas son sus armas espirituales.
Las armas es la alabanza, la adoración. La adoración, cuando usted y yo adoramos a Dios, nos enfocamos en Jesús. Nos enfocamos en el que está sentado en el trono. Nos enfocamos en el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nos enfocamos en aquel que todo lo puede. Es la adoración, ¿sabe qué? Es amar a Dios, es adorar a Dios con todo el corazón. Y esas son nuestras armas. El ayuno es una arma también poderosa. La obediencia a la palabra de Dios también es una arma poderosa. Pero entonces nosotros comenzamos con la palabra de Dios. Comenzamos con la palabra de Dios, porque no se trata cuánto de la palabra de Dios sabemos, sino que cuánto practicamos. Come on, mis hermanos, vamos, iglesia, compañerismo familiar, porque hay mucha gente que sabe la Biblia, saben la palabra de Dios, pero no la practican, pero no la viven. Hermanos, iglesia, compañerismo familiar y todos los que están conectados ahí, quiero decirles que hasta el diablo sabe la Biblia, pero no cambia, sigue siendo diablo y se va a ir para el infierno, aunque el chamuco sabe la Biblia, porque con la Biblia atacó a Jesús. El diablo sabe la palabra, pero no la practica. Escúcheme, entonces no se trata cuánta palabra de Dios nosotros aprendemos, sino cuánto practicamos. No se trata cuánta palabra de Dios leemos, sino cuánta palabra practicamos. O sea que va agarrado de la mano. Debemos leer la Biblia y practicarla. Debemos memorizar la palabra de Dios lo que podamos, pero también practicarla. No solo llenarnos la cabeza de escrituras y luego no practicar nada. No solo leer toda la Biblia y luego no practicar nada. Porque si la leemos y no la practicamos, entonces haga de cuenta que pues estamos tomando la palabra de Dios solo como un libro. Pero cuando nosotros leemos lo que la Biblia dice y creemos lo que la Biblia dice y hacemos real lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas, entonces ¿sabe qué? La palabra de Dios se va a hacer carne en su carne. La palabra de Dios se va a hacer hueso en sus huesos. La palabra de Dios va a ser una realidad en su vida. Entonces, por eso es que tenemos luchas, pruebas, tribulaciones, porque el diablo no quiere que usted practique la palabra de Dios y le va a poner trampas. Y le va a poner cosas para engañarlo, para desviarlo, para sacarlo del camino. Entonces nosotros tenemos que agarrar la palabra y ver qué es lo que la palabra nos está enseñando. Por ejemplo, la Biblia dice que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús. Si usted está ahí conmigo, comience a hablar, comience a practicar. Dios no se va a poner celoso si usted comienza a usar el nombre de Jesús, pero con el corazón. Pero usted lo cree, hermano, tiene que creerlo. ¿Sabe? Porque hay mucha gente que dice en el nombre de Dios o en el nombre de Jehová. La Biblia dice, se nos fue dado un nombre que es sobre todo nombre, dice. Y en el nombre, oiga, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, dice, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará, dice, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, dice, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Quiero decirle algo. ¿Qué cree que va a pasar? No se preocupe, un día toda rodilla se va a tener que doblar. Así que si usted está conectado ahí y nunca ha doblado rodilla, quiero decirle que vale más que doble rodilla ahora y diga, reconozco que Jesús es Rey de Reyes, que Jesús es el Señor de Señores. Reconozco que Cristo Jesús vive, si quiere. Si no quiere, ¿qué cree? Un día, sea en un hospital, se acabaron los amenes, ya ve, por eso le digo, sea en una situación difícil, sea en un problema grande. Mire,
a doblar rodillas, papá. Mejor hay que aprender a hacerlo y decir en el nombre de Jesús, Padre, toda rodilla se doblará. Mejor me doblo ahorita, mejor me pongo ahorita a orar. En el nombre de Jesús hay poder, dice la palabra de Dios. Cristo Jesús, le dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, dijo, digan, Padre que estás en los cielos. ¿Sabe? Cuando oramos, hermano, cuando oramos, también la palabra dice que cuando oramos reconozcamos a Dios. Por eso Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que la palabra, cuando la creemos, cuando la vivimos, cuando la aceptamos, cuando la palabra de Dios sale de la Biblia y se hace real en nosotros, vamos a comenzar a entender que si Dios está en los cielos, quiere decir que Dios está arriba de todo, escuche, arriba de toda situación difícil, arriba de toda enfermedad, arriba de todo dolor, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios mira las cosas de arriba para abajo. Dios mira de arriba para abajo y dice, no te preocupes, yo te ayudo. Pero esa palabra la tiene que creer, la tiene usted que aplicar, la tiene usted y yo tenemos que vivirla, vivir esa palabra, vivirla. Entonces, le estoy dando nada más una introducción de lo que es la guerra espiritual. Hay mucha gente que viven condenados, se sienten juzgados, se sienten condenados, se sienten con baja estima, porque sienten que le han fallado mucho a Dios, sienten que no llegan a la medida de espiritualidad que tal vez otra gente les demanda. Sienten que quedan cortos de ser espirituales como cualquier otro cristiano o como algún otro ministro. Yo he mirado que las mujeres tienen mucho ese detalle, que se comparan con otras mujeres. Y las mujeres cristianas a veces también se comparan con otras mujeres cristianas y piensan que hay una más cristiana que otra o más espiritual que otra. Quiero decirle que Dios mira parejos a todos. Cristo los ama a todos igual, con el mismo amor que ama a con el mismo amor ama al otro. Dios no hace distinción de persona. Cristo Jesús los ama a todos de una manera, ¿sabe qué? Igual y máximo cuando empiezan a ver sentimientos en nuestras vidas de que tal vez le fallamos a Dios, viene la acusación, viene la culpa, viene la condenación. Y entonces uno tiene que aprender a vivir la palabra, a aplicar la palabra, a leer y creer lo que la Biblia dice. En el libro de Génesis, capítulo 3, el versículo 21, vamos a ir para el primer libro de la Biblia. Génesis, está fácil encontrarlo. Y si no lo encuentra, escuche lo que la Biblia dice. Génesis capítulo 3, el versículo 21. Aquí está Dios arreglando el problema del pecado. El 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Deme un minuto de su tiempo, le voy a explicar esto. Aquí está Dios mismo, nuestro Padre Celestial, escuche, arreglando el problema del pecado. Dios está arreglando el problema del pecado. Dios lo estaba arreglando porque la Biblia dice que cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Se escondieron de Dios porque tenían miedo, tenían vergüenza. Se escondieron y se hicieron ellos mismos sus propias ropas de hojas. Se hicieron delantales, dice, y se escondieron de Dios. Vino Dios buscándolos. Mire cómo el retrato es Dios buscando al hombre. Dios lo está buscando a usted ahí donde está. Y a veces uno dice, es que yo, hermano, no califico. Dios dice, es que no calificas para los ojos del hombre, pero calificas para mí. Y dice Dios, ¿cuál es tu problema? Dice Dios, yo lo voy a arreglar. Yo puedo arreglar esa situación que tú crees
que estás desnudo, dice Dios, yo te puedo cubrir, yo te puedo perdonar, yo te puedo lavar, limpiar, purificar con la sangre preciosa de Cristo Jesús, dice Dios, para que no vivas condenado, para que no vivas juzgado, para que no vivas con baja estima, para que no vivas, ¿sabe qué? Bajo la opresión humana. Entonces aquí cuando Dios dice, y Dios hizo a su mujer, dice, túnicas de pieles. ¿Sabe qué está hablando, hermano? Está dando un retrato aquí, está comenzando a hablar del Señor Jesucristo. Está hablando, dicen los teólogos bíblicos, que las pieles eran de corderos, que es un retrato del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un retrato de la sangre de Cristo Jesús que vino y limpió, purificó a Adán y a Eva y que los cubrió con las pieles, los cubrió, así como cuando la Biblia dice pónganse la armadura, pónganse la vestidura. La Biblia dice vístanse de Cristo, vístanse de Jesús, dice la palabra de Dios. Pero lo estoy llevando a Génesis para que usted se dé cuenta que la palabra de Dios nos sirve a nosotros. Cuando usted sienta que alguien lo está culpando de algo, acuérdese que usted es libre de culpa. Es libre de culpa porque la sangre de Cristo nos lava, nos limpia y nos purifica de toda culpa. Cuando usted se sienta condenado, cuando la condenación quiera venir a su vida, usted tiene que acordarse de la palabra y decir no, en el nombre de Cristo Jesús. Yo ya le pedí perdón a Dios por todos mis pecados y creo que cuando le pido perdón a Dios por todos mis pecados, Dios me perdona todos mis pecados y me lava y me limpia y me purifica con la sangre preciosa de Jesús. Usted va a vivir libre de culpa, libre de condenación, va a vivir libre de baja estima. Si usted y yo comenzamos a creer, a practicar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, aquí en el libro de Génesis, dicen los teólogos bíblicos que murieron unos corderos y la sangre de esos corderos puso paz entre Dios y Adán, puso paz entre Eva y Dios. Y por eso es que Dios arregló esa situación con ellos y Dios también arregla la situación con nosotros. Eso es en el libro de Génesis. Usted tiene que saber cuáles son sus armas. No puede vivir condenado, no puede vivir juzgado, no puede vivir sintiéndose con baja estima, no puede vivir pensando que hay otra gente mejor que usted. Quiero decirle que no tiene lo que otros tienen, pero gloria a Dios, tiene lo que Dios quiere que tenga. Yo no tengo lo que otros tienen, pero tengo lo mío. Oh, Jesus, aleluya. Yo no tengo lo que otros tienen, pero tengo lo que Dios quiere que tenga. Y estoy contento, estoy feliz, estoy agradecido con Dios por lo que tengo. Gloria a Dios por lo que tengo. No tengo lo que otros tienen, pero tengo lo mío. Así que acuérdese, no tengo lo que otros tienen, pero tengo lo mío. No voy a vivir bajo baja estima, no voy a vivir bajo condenación, no voy a vivir así de esa manera. Tengo que vivir como Dios quiere que viva. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 4, el versículo 10, sigue otra vez la misma cadena de los sucesos, de los hechos. Génesis 4:10 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y él dijo, aquí era Caín y Abel. Dice, y él dijo, Jehová dijo, Dios dijo, le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Escuche, la voz de la sangre de tu hermano, le dijo Dios a Caín. Clama a mí, le dijo, la sangre de Abel, le dijo, está hablando. La sangre de Abel está clamando a mí, dijo Dios. Fíjese bien, desde la tierra. Oiga lo que la Biblia dice. Oiga lo que la Biblia dice. Oiga lo que la Biblia dice. Dice, la sangre habla, la sangre pide justicia. Dice, la sangre, cuando nosotros, hermanos,
cuando el diablo quiere venir a juzgarlo y a condenarlo, ¿sabe qué? La Biblia dice que el diablo día y noche va delante de Dios a ponerle el dedo a los cristianos, a decirle, mira, este hermano pensó mal, mira, aquella hermana se enojó, mira que el otro hermano, ¿sabes qué? Echó una mentira, mira que el hermano tuvo una mala actitud, mira aquella hermana ya me lo agarraba del pescuezo a su esposo, mira que el otro hermano ya me lo golpeaba al que se le atravesó en el freeway, mira, este se enojó con su patrón, mira que él se enojó con sus empleados, y siempre está el chamuco poniéndole el dedo a la gente cristiana. Entonces Dios se levanta y dice, pero yo veo la sangre de mi hijo, pero yo veo la sangre de Jesús, yo veo que la sangre dice, yo lavo, yo limpio, yo purifico a tu pueblo, a tus hijos. Este es un retrato, escúcheme, del Señor Jesucristo. Cuando Jesús, oiga lo que la Biblia dice, Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano, la sangre de Abel, le dijo, clama a mí desde la tierra. Escuche, cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando le clavaron sus manos, sangre salió de sus manos. Cuando le clavaron sus pies, sangre salió de sus pies. Cuando le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza, sangre salió de su cabeza. Cuando le ensartaron la lanza aquí en el costado, dice sangre y agua salió del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí donde usted está en esta noche, quiero decirle que la sangre de Cristo, si usted está ahí, usted tiene todo el derecho a decir, Jesús, perdóname, Jesús, lávame con tu sangre, Jesús, límpiame con tu sangre, Jesús, purifícame con tu sangre. La sangre de Cristo Jesús me da vida. La sangre de Cristo Jesús vence al diablo. Diga, la sangre de Jesús vence al diablo. ¿Cuáles son sus armas? Las armas es la palabra de Dios que usted crea, la palabra de Dios que usted haga real. Si usted hace real que esa sangre preciosa de Cristo, lo que dice la Biblia, así es. Usted siempre va a caminar, ¿sabe qué? Creyendo en Dios, va a caminar en victoria, va a caminar como vencedor. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque a veces parece que hay cristianos que van de triunfo en derrota, de derrota hasta más abajo. No, mi hermano, gloria en gloria, victoria en victoria, triunfo en triunfo, para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo de Nazaret. No quiere decir que no vamos a tener luchas. Muchos de ustedes, iglesia, compañerismo familiar, sé que han pasado por luchas, pero han salido vencedores. Sé que han pasado por pruebas, pero han salido vencedores. Muchos de ustedes, iglesia, compañerismo familiar, sé que han pasado por ataques del enemigo, pero si están ahí vivos, si están ahí conectados, si están listos para vivir un día más, son vencedores, son victoriosos. Oh, alguien en casa, pero no victoriosos por sus propias fuerzas, pero no victoriosos porque somos muy buenos, somos victoriosos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo de Nazaret. Somos victoriosos, vencedores por la sangre del Señor Jesucristo de Nazaret. Hacer real la sangre de Jesús, hacer real. Oiga, y esto no, en lugar de quitarle valor a la sangre de Jesús, debe de darle más valor a la sangre de Jesús, más valor, porque entre usted más le da más valor, usted viene siendo el beneficiado. En estos tiempos tiene que tener cuidado, porque la Biblia dice, hermano, la palabra de Dios dice que en los últimos días se levantarán falsos maestros, falsos profetas,
engañarán a muchos, incluso a los escogidos. Ustedes son gente que Dios escogió. Estoy hablando con ustedes, no estoy hablando de ustedes. Ustedes son gente que Dios escogió. Y por eso es que viene la oposición. Y entonces, ¿sabe qué? Viene la palabra que lo quiere desviar a uno y nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia que Pablo le decía a Timoteo, no te metas en genealogías interminables que no traen edificación, dijo, sino que traen disputas, sino que traen, dijo, discusiones necias, dijo, que acarrean división en lugar que traigan edificación, decía Pablo. Iglesia, compañerismo familiar, es mi responsabilidad enseñarles, dele valor a la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo fuimos comprados, hermano. La Biblia le empecé enseñando desde Apocalipsis cómo es que la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, cómo es que Dios le da a la gente el retrato de Cristo Jesús por medio de un cordero. Usted necesita alimentarse de la palabra de Dios, buscar enseñanzas sólidas. O usted necesita buscar a alguien que le enseñe lo que la Biblia dice. Porque la Biblia, comenzando en Génesis, mis hermanos y hermanas, cuando empieza a hablar, empieza dándonos un retrato del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de los Éxodos, ¿se acuerdan ustedes? Ni voy a usar esa escritura, porque siempre se queda uno encerrado solo en una parte de la Biblia. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, maten un cordero, pongan la sangre en los dinteles de la puerta y en los postes de la puerta. Están listos para aprender. En los últimos tiempos, escuche, va a haber gente que van a querer inventar cosas, hermano. Va a haber gente que van a querer comenzar a hablar cosas que no edifican, que no tienen sentido, hermano. Y desde Génesis hasta Apocalipsis le voy a enseñar. Si la sangre de Cristo no tuviera un poder ilimitado, o si la sangre de Jesús tuviera una explicación limitada, no aparecieran versículos bíblicos de la sangre de Jesús hasta Apocalipsis, entonces escuche, no podemos quitarle o restarle, hermano, a la palabra de Dios. No podemos hacer eso, ni le podemos añadir tampoco, pero podemos agarrar lo que la Biblia dice. La Biblia dice, pongan la sangre arriba en el dintel y en los postes. Nunca dijo pongan abajo, no dice eso, dice pongan en el dintel y en los postes. Nunca dijo pongan abajo. ¿Sabe por qué no dijo pongan abajo? Porque no podemos andar pisoteando la sangre de Jesús. Cuando usted oiga que alguien está poniendo la sangre de Cristo Jesús para abajo, cuidado, al alba, pónganse abusados. No, mis hermanos, pues Dios dijo la sangre arriba y en los lados, pero no abajo. No la pongan abajo, ni vaya a irse en el rollo, ni en el desvío de muchos que ponen para abajo las cosas de Dios. Hay que agarrar lo que es, mire lo que es. Entonces, desde los libros de Génesis para adelante, hermano, miramos cómo Dios mismo decía, si hacen eso, dijo, los va a librar de la muerte. Dios mismo dijo, voy a mandar mi ángel de la muerte, dijo, y va a matar a todos los que no crean. Lord. Ahí dice la Biblia, los israelitas hicieron caso. Mataron el cordero, pusieron la sangre, pasó el ángel de la muerte y dijo, no, aquí ya murió alguien porque hay sangre. Aquí ya murió alguien porque hay sangre. Y pasaba derecho. Es un retrato de nosotros. Cuando nosotros creemos en la sangre de Cristo de aquí, de la cabeza, venga lo que venga, dice, estos están cubiertos, estos están bajo la sangre está sobre sus cabezas, la sangre está sobre sus cuerpos. Pero esto es algo de creer, esto es algo de orar y pedirle a Dios que nos dé esa iluminación fresca, esa iluminación nueva, no una doctrina extraña. Yo sé que muchos ahí están siendo edificados, muchos están comenzando a despertar su fe en la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Señor Jesús, hermanos, la sangre del Señor Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es como una arma para nosotros.
Tengo mucho que compartir con ustedes, pero quiero que abra su mente y su corazón en el libro de Hebreos capítulo 4. Mire, en el libro de Hebreos capítulo 4, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Me voy a atrever a compartir con ustedes cosas. Por eso les digo, yo pongo mi número de teléfono ahí. Si alguna pregunta, alguna duda, no busque a nadie más, pregúnteme a mí. Porque soy yo el que le estoy enseñando esto. Y entonces yo le puedo explicar si dije algo que no lo expliqué bien. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo, o sea que lo tiene, usted lo tiene, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. No dice el pastor, no dice el sacerdote, no dice el profeta, no dice el líder de la iglesia, dice teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, dice, retenga su profesión. Su profesión es que soy cristiano, esa es mi profesión, me retengo mi profesión. Verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuche, dice que Dios se compadece, Dios tiene compasión, dice, tenemos un sumo sacerdote, dice, que se compadece de todos nosotros. Jesús es el sumo sacerdote que tiene una gran compasión, se compadece de nosotros, dice, fíjese bien. El verso 16 dice, acerquémonos pues, confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mírenme para acá, se lo voy a traducir, dice la Biblia. Acércate a Cristo Jesús, acércate, dice, al trono de Dios con confianza, dice, con confianza. Escuche, luego dice, cuando te acercas al trono de Dios, dice, es por su gracia, dice, y ahí vas a encontrar misericordia y vas a encontrar ayuda, dice, vas a encontrar ayuda cuando la necesitas. Eso es la traducción cuando dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir, vamos a encontrar ayuda cuando la necesitamos. ¿Dónde vamos a encontrar esa ayuda que necesitamos? Vamos a encontrar la ayuda. ¿Sabe qué? Que nadie le puede dar, hermano. Hay una ayuda que necesitamos. Tenemos que hacer real, hermano, que hay áreas en nuestras vidas. Ahorita cualquiera le puede regalar, qué sé yo, un plato de comida. El food bank puede regalarnos unas frutas, unas verduras. Y esa ayuda la encontramos, pero no está hablando de una ayuda física, está hablando de una ayuda espiritual, una ayuda en el alma, una ayuda en el corazón, una ayuda en el espíritu, una ayuda interior. Y dice Dios, nadie te va a poder ayudar interiormente, dice, solamente el Señor Jesucristo, dice, Él te va a poder ayudar, porque Él tiene compasión de ti, dice, pero luego dice, pero tú te tienes que acercar, tú tienes que acercarte. Diga conmigo, me voy a acercar a Jesús. Diga conmigo, me voy a acercar a Cristo Jesús. Debe de acercarse a Jesús. ¿Cómo? Con confianza. ¿Cómo nos vamos a acercar a Jesús? Por medio de la oración, por medio de la adoración. Y el mugroso diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, porque hace todo lo posible para estorbar a la gente, para que no se acerquen a Jesús, para que no vengan a Jesús, para que no tengan confianza en Jesús. De eso se encarga Él. Pero en esta noche le estoy enseñando la Biblia. Quien quiera que usted sea,
quien quiera que usted sea. Hay mucha gente que creen que no son muy espirituales y que solo son otra gente que se pueden acercar a Dios, que tal vez los que gritan más, que tal vez los que hablan en lengua, que tal vez los que corren y brincan y saltan, esos sí se pueden acercar a Jesús. Y dicen, pero yo no, mi hermano, la Biblia dice, acércate, quien quiera que tú seas. Ahorita le voy a decir, del capítulo 10 de Hebreos capítulo 10, verso 19, dice la palabra de Dios. Verso 19 dice, ya ve cómo se va el tiempo, ya ve cómo es. Por eso le digo que vale más que busque una iglesia, congréguese una vez por semana de perdida. Hebreos 10, 19 dice la palabra de Dios, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre del Señor Jesucristo. Escúcheme, míreme para acá, le voy a explicar en un minuto esto, hermano. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando oramos, hermano, sinceramente hay mucha gente ahí, incluso grandes ministros, hombres de Dios, los va a escuchar usted decir esto. Yo me educo en mi vida cristiana, busco a oír, estudiar a otra gente más que están en otros niveles más altos que yo, hermano, y he oído a muchos ministros que tienen megas iglesias y dicen ellos que a veces van en un avión a predicar a una conferencia a otro país y van tan cansados que van en el avión dormidos. Y dice que se les hace cortito el viaje para llegar de un país a otro. Y cuando llegan a otro país se bajan adormitados. Y dice que no saben ni qué predicar. Y dice que van y dicen, Dios mío, pues ¿qué hago, Dios? Ya estoy aquí. Pues necesito predicar, tengo una conferencia hoy. Mire, escuche, fíjese bien. O sea que ellos no llevan ganas de orar. No se sienten espirituales. O sea que ellos no se sienten como que son súper cristianos. Ellos sienten que su oración topan el techo y topan el techo y topan el techo. Así hay muchos de nosotros que a veces, quien quiera que usted sea, puede que usted diga, es que yo no sé orar, yo no sé cómo hacer, mi oración parece que topan el techo. En esta noche le estoy dando la salida, le estoy enseñando el camino. Jesucristo dice en su palabra, acérquese, dice, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos dejó el camino abierto. La sangre de Cristo nos dejó el acceso libre. O sea que no es porque somos muy espirituales, no es porque somos súper cristianos, no es porque somos mejores que otros. Estos hombres de Dios, he oído que dicen gracias por la sangre de Cristo, porque no tenían ni ganas de orar, dice, y la gente los acepta y dicen ellos, oh, dice, la oración que hice fue, Señor, ayúdame. Señor, por la sangre puedo llegar al trono de la gracia. Por la sangre vengo delante de tu presencia hoy, hermanos. Si usted tiene algún enfermo en su casa, si el temor lo está molestando, si la duda lo está molestando, si el miedo lo está molestando, dice la Biblia, por la sangre de Jesús, Señor, por tu sangre, Señor, por tu sangre puedo llegar, Señor, voy a llegar a tu presencia, por la sangre, Padre, no porque yo soy muy bueno, sino por tu sangre, no porque yo soy perfecto, sino por tu sangre, no porque yo soy muy espiritual, sino por tu sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Diga conmigo, la sangre de Jesús. Ahí en su casa, usted puede llegar al lugar santísimo. Ahí en su casa, ahí en su sillón, ahí en su mesa. Si hay algún enfermo, dígale, Señor, yo no soy tan espiritual como aquellos, pero en el nombre de Jesús, por tu sangre, Padre, Jesús tiene compasión de mí. Así dice la Biblia, la Biblia dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo le vamos a restar valor a la sangre de Cristo? Imagínese si mañana usted está orando
Va a tener que decir, Señor, la sangre, porque por tu sangre llego al lugar santísimo. Si al rato usted va a orar, usted va a poder entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Si el viernes va a orar, por la sangre de Jesús va a entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo va a parar de confesar la sangre? Nunca. ¿Cuándo va a parar de creer en la sangre? Nunca, si usted quiere. El diablo quiere taparle la boca a la gente. Le voy a decir algo. El diablo no tiene sangre. Cristo sí. El diablo es espíritu. Cristo vino en cuerpo. Así mire, esto le va. Espero que lo agarre. Espero que lo viva. Por eso él se opone. Por eso él pelea. Porque la sangre de Cristo. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Cuando oramos, entramos a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, con confianza. Padre, abra su boca, no tenga miedo. Padre, por tu sangre, Padre, por la sangre de Jesús. Muchas cosas. Me voy a adelantar un poco porque no voy a poder llegar a lo que quiero llegar. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Revelaciones 12. ¿Qué va a hacer ahora en la noche? Entre a la presencia de Dios. ¿Será que vamos a entrar porque somos muy buenos? No, por la sangre. ¿Será que vamos a entrar porque somos más espirituales que otros? No, por la sangre de Cristo Jesús. ¿Será que vamos a vivir bajo condenación? No, porque la sangre lava, limpia, purifica. ¿Será que vamos a vivir con baja estima? No. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11 dice la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, diga conmigo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Diga conmigo, ahora ha llegado el poder a mi casa. Lea su Biblia. O vaya para que se le explique, o venga, o conéctese para que se le explique. Y comparta con otros, pero compartan cosas buenas. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz. O sea que no se moleste si oye mi gran voz, porque así me dio esa voz. Dios dice una gran voz en el cielo que decía, ahora, diga ahora, ha venido la salvación. A su casa ya llegó la salvación. A su vida ya llegó la salvación. La salvación es Cristo. La salvación llega a sus hijos. La salvación llega a su esposo, a su familia. Ahora, si usted lo cree, usted puede decir, Señor, por favor, llega a la vida de mi familia. Llega a donde yo no puedo llegar, Señor, por favor. El verso 10 dice, ha llegado la salvación, ha llegado el poder. ¿A dónde llegó el poder? Come on, iglesia, compañerismo familiar. El poder llegó a su vida, el poder llegó a su corazón. Ya se les olvidó la escritura que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese poder está en ustedes, en cada uno de nosotros llegó la salvación, pero no solo la salvación, no viva solo salvo, viva salvo y con el poder de Dios, dice el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Sabe cuál es el reino de Dios? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el mismo verso dice, y la autoridad
de su Cristo ha llegado a la vida. Usted tiene la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios. Dice, porque ha sido lanzado fuera. Oh, si yo fuera, usted gritaba ahí en su casa, fuera. Fuera dolor, fuera enfermedad, aunque sienta uno los síntomas, pero tiene que soltar la autoridad. Los animo, no somos religiosos, entendemos la situación de todos. Usted no sabe cómo me paro yo aquí a veces a enseñar, a predicar, con achaques en mi cuerpo, pero le digo, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso los entiendo. Por eso, si usted no puede orar, yo oro por usted. Mando la sangre de Cristo sobre su vida. Mando la sangre de Cristo sobre su familia. Por eso, desde aquí, en el nombre de Jesús, no porque yo sea el poderoso, pero conozco al poderoso. El poderoso es mi Padre. El poderoso Dios me ama. Dios viviente, el viviente que me ve. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Jesus, dice la palabra de Dios, fue lanzado fuera. El que acusaba a los hermanos delante de Dios día y noche. Pero ahora sí, ya para terminar, porque no voy a terminar hoy, en el verso 11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mire, estamos leyendo Apocalipsis, no le puede restar a la palabra. La sangre de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice el verso 11. Y ellos le han vencido. Todos los cristianos que digan que son vencedores, pues no pueden decir que son vencedores por ninguna otra cosa, sino solo por la sangre de Cristo. Ya ve. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oh, vencedores. Ellos le han vencido por creer en la sangre de Cristo, hermano. ¿Cómo vamos a decir que somos vencedores? Y si no le damos valor a la sangre de Cristo, entonces, ¿quién nos hace vencedores? Dice, la Biblia dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Dice que había un hombre allá en Francia, en un lugar de Francia, una provincia de Francia, millonario. Dice que unos años atrás se levantó ahí en Francia, en esa provincia de Francia se levantó cierta contaminación. Y dice que empezaron a fallecer, a morir muchos niños. Entonces él tenía un hijo y este millonario dice que su hijo murió. Y él llamó a un científico y dice que le dijo, te doy todo el dinero que necesites para que encuentres una medicina y que ya no mueran más niños. Y dice que este científico fue donde estaban los niños enfermos y les quitó lo que les salía de su nariz y de su boquita, de sus ojos y de sus oídos. Se los quitaba y agarró un poco de todas esas cosas y se la llevó. Dice que agarró 20 caballos y le untó a los caballos en la nariz, en la boca, en los ojos, en los oídos, a los 20 caballos. Al siguiente día, los caballos estaban bien enfermos y se murieron 19 y quedó uno vivo, pero enfermo. Dice que el científico vio que el caballo luchó, peleó y todo. Y dice que al tercer día fue a ver, el caballo estaba otra vez bien parado, firme, derecho, como si nada, sano. Dice que dijo él, a este caballo le vamos a llamar el vencedor. Dice que agarró, le sacó sangre y fue, hizo el experimento y le fue a poner vacuna a todos los niños. Dice que habían 300 niños en esa provincia enfermos y un gran milagro de Dios que todos los 300 sanaron. Entonces le preguntaron, ¿cómo fue que descubriste esto? ¿Qué hiciste? Y dice que dijo, con tan solo un poco de sangre del vencedor,
300 niños volvieron a la vida. ¿Cuál es la moraleja que le estoy diciendo? La sangre de Cristo no es cualquier sangre. La sangre de Jesús no es cualquier sangre. Camán, una sangre bendita, una sangre divina, la sangre del Hijo de Dios, la sangre que fue derramada en ese sacrificio tan grande que Él hizo por usted y por mí. Esta noche quiero decirle una gota de la sangre de Jesús. Una gota de la sangre de Cristo ahí en su mente. Una gota de la sangre de Cristo en su cuerpo. Una gota de la sangre de Jesús sobre su casa. Quiero preguntarle, ¿lo quiere? ¿Lo acepta? ¿Lo cree? Una gota de la sangre de Jesús. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Por la sangre del Señor Jesucristo. Quien quiera que usted sea, entre con confianza a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Hoy no llegué ni la tercera parte ni la primera parte, creo, de lo que quería compartirles. Pero quiero dejarle este mensaje en su corazón. No viva derrotado, aunque los síntomas que uno siente de tristeza, de dolor, qué sé yo, lo que esté sucediendo, pasando, la sangre de Cristo Jesús, la sangre del vencedor, la sangre del Cordero de Dios. No viva con baja estima. Comencemos a orar. Entre a la presencia de Dios. Entre a la presencia de Cristo. Comience a orar, comience a creer. Comience. La sangre de Cristo. Comience a entrar en la presencia de Dios. Comience a entrar en la presencia de Dios. La sangre de Cristo ahí en su lugar, en su casa, en su trabajo. La sangre de Cristo. Diga la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. No le reste. Oh, la sangre, la sangre. The blood, the blood, the blood, the blood, the blood, the blood. The blood, the blood, the blood, the blood. The blood. The blood of Jesus. La sangre de Cristo. La sangre de Jesús. La sangre. Oh, la sangre, Padre, la sangre de Jesús. Ayuda a la gente, Padre, que tiene necesidad. Algún enfermo en el nombre de Cristo. Alguien que necesita sanidad divina. Si es tu voluntad, sánalo. Sana tu pueblo, sana tu gente. En el nombre de Jesús. Perfecto amor, eche fuera todo mi temor, Jesús, mi amado, del amor más de ti.
Jesús, Padre. Señor Jesucristo, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, tu sangre preciosa, Padre, tu sangre lava, tu sangre limpia, tu sangre purifica. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Somos vencedores, usted es vencedor. Usted pues vencedor por la sangre de Cristo. Somos vencedores por la sangre de Jesús. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Somos vencedores. Venza toda duda, venza toda incredulidad, venza todo estorbo, no con sus fuerzas, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Toda religiosidad, en el nombre de Jesús, venza toda cosa que nos está molestando. Vénzalo, venza todo pensamiento negativo, toda emoción encontrada, toda emoción torcida, toda emoción negativa. Sea vencedor por la sangre de Jesús, Padre. Oro por la gente de la iglesia, oro por cada familia, oro por Mireia, por Roxana, por Alex, por Berta, por Edwin, por Diana. Oro por la gente, Padre mío, en el nombre de Jesús. Oro por José y su mamá, oro por Ana, oro por las hermanas que se llaman Anas. En el nombre de Jesús, oro por las hermanas que se llaman María, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, la sangre, oro por Marta Palomares, oro por Edgar, oro por todos, Dios mío, todos, por hermanas Santos, por Teo, oro por la gente, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, cuando la enfermedad llegue a tocar a la casa, Señor, oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre de Cristo, oh, la sangre preciosa, la sangre. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todos ciegos verán y todos confesarán. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Oh, la sangre del Cordero de Dios, oh, la sangre de Cristo, la sangre sobre mi corazón, la sangre sobre mi vida, la sangre sobre mi familia. Ante el Cordero Cristo, que nos salvó, nos santificó. Hay poder en La tu sangre de Cristo, sangre, Padre.
de Cristo. En el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. 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 Me salvó, mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Jesus, Jesus, Jesus. Cristo, Jesus, Cordero, tu sangre me salvó. Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todos ciegos verán y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todos ciegos verán y todos confesarán. La sangre preciosa, Padre, la sangre preciosa, ahí en su lugar donde está, ahí en su lugar donde está, quiero decirle que muchas veces se va a encontrar con que no puede orar, pero acuérdese la sangre de Cristo. Acuérdese, a veces hay una pesadez espiritual, pero usted se va a acordar y va a decir, es por la sangre de Cristo que puedo llegar al lugar santísimo. A veces usted va a sentir un estorbo que le dice, no estás orando como debes de orar, pero diga en el nombre de Jesús, y por la sangre de Cristo puedo llegar hasta el lugar santísimo y voy a encontrar ayuda en esta área que lo necesito. Algunas veces si usted se siente como que no es tan espiritual para acercarse a Dios, acuérdese, tiene que acordarse de la sangre de Cristo y decir, por la sangre de Cristo puedo llegar libremente. Quien quiera que sea usted, puede llegar delante del trono de Dios y decirle, Señor, me presento delante de ti por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. La sangre me lava, la sangre me limpia, la sangre me purifica, la sangre me da entrada libre hasta el trono de Dios. En esta noche oro por su vida, oro por su familia. Aplico la sangre de Jesús sobre su vida, sobre su mente, sobre su casa, la sangre de Cristo Jesús sobre todo su cuerpo físico. En el nombre de Jesús ponemos toda enfermedad bajo la sangre de Cristo. Toda enfermedad la ponemos bajo el poder de la sangre del Señor Jesucristo de Nazaret. Porque dice la palabra de Dios que por las llagas de Cristo fuimos curados. La sangre de Cristo, por las llagas de Jesús fuimos sanados.
En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a creer tu palabra. Ayúdanos a usar tu palabra para, Padre mío, para tu gloria, para tu honra, Padre. Ayúdanos a usar tu palabra como esas armas, Padre. Esas armas, Padre mío. Esas armas, Padre Santo, poderosas en Dios. Poderosas en Dios. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En Jesus' name. Que la gracia de Dios quede con ustedes. Dios los bendiga.